Pues muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento. No dejo de estar un poco desacostumbrado a este tipo de actividades así, pero bueno, supongo que todos los que están aquí y cuyos nombres aparecen están presentes en la reunión. En pantalla solo veo a 3 o 4, ¿no? Bueno, voy a desarrollar el tema de algunas ideas, quisiera yo plantearles, en torno al tema que nos congrega, que es algunas reflexiones en torno a la violencia y la pandemia que estamos viviendo. Creo que, en primer lugar, tendríamos que decir que hoy estamos viviendo en el mundo una sociedad capitalista que ha intensificado los rigores que de por sí tiene el capitalismo. Esto quiere decir que la forma capitalista que estamos viviendo, que es llamada en términos académicos y aún coloquiales, la forma neoliberal del capitalismo, se basa, como ya lo había previsto Marx desde el siglo pasado, en dos depredaciones. Una es la depredación del ser humano y la otra es la depredación de la naturaleza. Lo que estamos viviendo ahora, esta forma de capitalismo neoliberal, que incluso en un determinado momento se llamó la forma salvaje del capitalismo, y que algunos teóricos como David Harvey llaman el capitalismo sin bridas, se asienta en dos aspectos: la depredación del ser humano, repito, y la depredación de la naturaleza. Según Save the Children, anualmente 6 millones de niños se mueren de hambre y de enfermedades curables. En 2018 se calculaba que 133 millones de personas padecían de hambre extrema y 821 millones de personas en el mundo sufrían hambre crónica. Son decenas de millones o más todavía los muertos entre las más de 80 guerras que se han observado entre 1945 y 2004, guerras que se han provocado en su mayoría por un afán de dominación y acumulación. En suma, podemos decir que ahora que el SARS-CoV-2, esta variante del coronavirus, nos está angustiando y nos tiene a algunos, los privilegiados, recluidos en nuestras casas, hay que recordar que el capitalismo es más mortífero aún. Lo que ha sucedido ahora es que en capitalismo la violencia necesaria, que es necesaria para poder mantener la reproducción ampliada del capital, se ha hecho todavía más necesaria en este modelo neoliberal porque la desigualdad es mayor, por lo tanto las protestas son mayores y por lo tanto la represión tiene que ser mayor. Y además también porque este modelo capitalista está asentado en el despojo de bienes comunes, sean territorios, tierras, recursos naturales o bienes comunes como la salud y la educación. Y en la medida en que el despojo es un elemento fundamental de esta forma de acumulación capitalista, pues también necesita de una dosis de violencia para poder avanzar. Por eso es que ahorita lo que estamos observando nosotros es que la democracia y los derechos humanos se han convertido en una camisa de fuerza. Yo pienso que lo que estamos viviendo es un régimen que, cubriéndose de una fraseología democrática y de derechos humanos,
en realidad impulsa un régimen cada vez más autoritario y violento, no solamente en México, sino en todo el mundo. Yo creo que este es el contexto en el que tenemos que ver la epidemia. Y la epidemia nos ha evidenciado, nos ha hecho ponernos de frente a todas las miserias que se viven en esta sociedad. Yo creo que es imposible reducir la epidemia a un fenómeno natural. Por supuesto que es un fenómeno natural, pero tiene una inserción en un ámbito social determinado que potencia las consecuencias negativas de ese fenómeno natural. Así que me ha dado un poco de risa ver cuáles son las teorías conspirativas acerca de la epidemia. Todo esto que se dice de que la epidemia, esta epidemia que estamos viviendo es producto de un virus que los chinos se los implantaron a los gringos o los gringos se los implantaron a los chinos, o que era una arma bacterio o de guerra biológica que se les escapó de las manos, o que otra que dice que en realidad el virus no existe y que en realidad se ha inventado para crear ganancias tremendas de las empresas farmacéuticas, o con cualquier otro propósito inconfesable. Pues lo cierto es que el origen de la epidemia está en la depredación de la naturaleza. Lo que ha sucedido con el capitalismo es que la naturaleza se ha convertido, en primer lugar, imaginen ustedes que la naturaleza es un chorro de agua abierta. Esto implicaría el desperdicio de los recursos naturales que motiva el ansia de ganancia. Y también en el otro extremo es una reposadera tapada, que es ni más ni menos que toda la contaminación que estamos observando y que incluso está provocando el calentamiento global. Esta depredación de la naturaleza está en los orígenes de la epidemia. El afán insaciable de la ganancia ha generado una producción industrial de alimentos y comercialización de animales silvestres que ha provocado algo que se llama la zoonosis. La zoonosis es el tránsito de un virus que estaba en un animal que pasa a otro animal y de ese animal pasa al ser humano. Esto es lo que está detrás, por ejemplo, de la gripe aviar o la gripe porcina que vivimos en los años pasados, y es lo que está detrás de el virus que estamos viviendo ahora. El asunto, bueno, incluso se dice, está comprobado, que la cepa del virus que nos está azotando en este momento procede de un murciélago, y que lo que sucedió fue que el virus surgió en un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan, y que ahí empezó toda esta contaminación. En ese contexto, los especialistas anuncian que vendrán más epidemias y que las epidemias probablemente tendrán una recurrencia de una epidemia cada 10 años, porque las condiciones sociales que genera esta sociedad crean pues todas las condiciones para que con esta concentración de aves, de puercos, de cerdos, para la producción de pollo, la producción de huevo, entre otras cosas, más la comercialización de las aves o de los animales silvestres, está generando un contacto con virus animales que se transmiten a los seres humanos. Las formas de enfrentar la epidemia también evidencian pues toda esta, cómo no es posible descontextualizar la enfermedad de la sociedad capitalista. Se ha confirmado, yo después de estar viendo todos estos meses y estar leyendo y estar viendo las ruedas de prensa de López-Gatell, pues he llegado a la conclusión de que la única manera de poder contener la epidemia
de aplanar la curva, como se dice, de hacer menos masiva la infección, es el confinamiento social y la distancia social. El problema, como lo hemos visto acá y lo hemos visto en otros países, es que el confinamiento social genera un hambre de pan. En primer lugar, en sociedades como las nuestras, en las que existe una enorme cantidad de economía informal, 50, 60 sociedades en las cuales hasta el 70% de la economía es informal, entonces existe mucha gente que no puede quedarse confinada, en cuarentena, encerrada. Por eso decía yo que aquellos que estamos viviendo la cuarentena somos privilegiados. Entonces genera descontento en esa gente. ¿Qué hace esa gente que le es prohibido salir cuando tiene que salir para poder ganarse la vida? Pero también genera otro tipo de descontento, que es el hambre de ganancia. Los grandes empresarios ven con muy malos ojos el asunto del confinamiento social, porque lo que ocasiona esto es un receso económico y por lo tanto una disminución de sus ganancias. Y entonces, bueno, empieza a generar un descontento. Por eso no es ninguna casualidad que estos empresarios estén planteando la inmunidad de rebaño como la otra alternativa. La inmunidad de rebaño es tomar medidas de confinamiento para grupos muy determinados, pero en realidad ser muy laxos con la movilidad social para que la economía no se afecte. Es lo que se ha llamado el modelo sueco, y el problema que yo veo en esto es que en un virus como el que estamos viviendo, que tiene una tasa de letalidad de 5%, que implicaría también una tasa de enfermos críticos de 5%, 80% son leves o asintomáticos, 20% ameritarían hospitalización, y de ese 20%, 5% implicaría una hospitalización con ventilador. El problema con este modelo es que implicaría un colapso hospitalario en todos los países del mundo, aún los que tienen una sanidad muy grande, y una mortalidad muy grande. Y esta es una de las formas de violencia que estamos viendo en la sociedad capitalista. La sociedad capitalista actual, en la medida en que se ha ido robotizando, necesita menos de la fuerza de trabajo que como necesitaba antes. Por lo tanto, para los cálculos empresariales que existen hoy, hay mucha población que sobra y mucha población que estaría dispuesta a tomar los puestos de trabajo que quedarían vacantes con una mortandad muy grande de la epidemia. La epidemia, por otra parte, nos ha revelado que el virus es democrático, le puede dar a cualquiera, es decir, le puede dar a los ricos y a los pobres, pero también nos ha demostrado que el virus es clasista y racista, porque aquellos que están en la escala más baja de la sociedad, que sufren de una violencia estructural, son los que están más expuestos a contraer la enfermedad y los que están más desvalidos para poder enfrentarla. Y yo diría racista, aún en un país como los Estados Unidos, las tasas de contagio y de letalidad son más fuertes, por ejemplo, en la población afrodescendiente que en la población anglosajona. La epidemia también nos ha revelado esa voluntad necropolítica del capitalismo. Por ejemplo, todo el planteamiento que se ha hecho, y lo dijo el vicegobernador de Texas en el contexto de la actual epidemia, un señor que se llama Dan Patrick, expresó que pues los viejos deberían sacrificarse para no afectar la economía, y que pues deberían asumir que no puede estarse en cuarentena todo el tiempo,
y por lo tanto, pues si se mueren, pues allá ellos, pero lo que sí es importante es que se salve la economía y que ese sacrificio debería hacerse en función de los intereses más generales. ¿Intereses de quién? Pues de la reproducción ampliada del capital. Aquí incluso un médico expresó que pues para poder contener la epidemia, lo que un doctor Macías incluso dio una conferencia en el Instituto, en el Colegio Nacional, expresó que sería bueno que en México se contagiaran unos 100 millones de personas para crear esa inmunidad de rebaño. El problema es que con 100 millones de personas contagiadas, pues se necesitarían aproximadamente unos 50,000 ventiladores para poderle hacer frente a la enfermedad. El resultado sería una mortandad tremenda. O Salinas Pliego, que incluso expresando el sentir que han expresado otros sectores de la derecha en diversas partes del mundo, minimizan la epidemia diciendo que es un simple catarro, que tiene tasas de letalidad muy bajas y que debería de quitarse la cuarentena. Vean ustedes las expresiones en diversas partes del mundo de la derecha manifestando en contra de las medidas del confinamiento social. La epidemia también ha desatado la heterofobia, ¿verdad? Para empezar, el presidente Trump hablando del SARS-CoV-2 como el virus chino, o sea, dándole una denominación racista muy grande. O los hechos de violencia incluso que hemos visto en diversas partes de América Latina, incluso de Europa, contra el personal médico, ¿no? Y ya no digamos contra los que se presupone que están enfermos. También nos ha revelado la crisis del paradigma neoliberal. Para empezar, la crisis que implica todo el esquema de salud público que ha impulsado el sistema neoliberal, que se ha evidenciado en todos los países del mundo, tal vez solamente en Alemania, ¿no? Que el paradigma neoliberal de salud ha hecho o ha ocasionado que haya una enorme cantidad de muertos y digamos, un rebasamiento total del sistema de salud pública con respecto a la cantidad de enfermos. Termino ya diciendo que habría que ver las consecuencias de la pandemia en el contexto capitalista actual. Y yo creo que estas consecuencias tienen que ver también con la sociedad que estamos viviendo. En la pospandemia, la finalización de la calamidad va a implicar un retorno al trabajo en condiciones desfavorables para la mayoría de la humanidad. Va a implicar que regresen en condiciones todavía más precarizadas. Y como Naomi Klein lo ha dicho en su libro sobre el capitalismo del desastre, el capitalismo puede aprovechar el trauma que deja la pérdida de empleos, la crisis económica, el shock que nos ha dejado la peste, para poder impulsar, digamos, empleos mucho más precarios, con salarios mucho más bajos. Se va a incrementar muy probablemente el trabajo precario y sin prestaciones, el outsourcing y el freelance, y también una nueva forma de explotación que es el trabajo en casa, el home office. Ya sabemos que las grandes empresas han decidido reducir en millones los metros cuadrados de sus instalaciones físicas, y esto implica que costos como renta, agua y luz que antes pagaban las grandes corporaciones, las van a pagar los trabajadores que están trabajando en casa. Se va a precipitar la robotización y por lo tanto el desempleo también. Creo que una de las cosas que va a acelerar esta epidemia es el hecho de que el capital va a querer depender menos de la fuerza de trabajo para que le afecte menos la epidemia y va a precipitar esa robotización. Miles de empresas grandes, medianas y pequeñas quebradas por la crisis
están corriendo el riesgo de verse cooptadas por capitales del crimen organizado. Si el crimen organizado puede llegar y decirles, miren, ustedes están en quiebra, aquí tenemos dinero nosotros para que ustedes salgan adelante, pero bueno, ya saben de qué se trata esto. Y además, cuando la vacuna contra el virus se encuentre, pues vamos a tener que luchar para que evitar su comercialización a precios desmesurados y que su uso se convierta en un privilegio de los de arriba. En este contexto es una fortuna que China haya declarado que va a declarar la vacuna, si ellos la descubren o cuando la descubran, en un bien social. Y también pues existe el peligro avisorado por Giorgio Agamben de que se aproveche la epidemia y los mecanismos de control que se usaron a través de aplicaciones, esto lo usaron mucho en China y en los países asiáticos, para hacer crecer un estado policíaco y totalitario con el pretexto de la vigilancia epidémica. O sea, corremos el riesgo de un Big Brother como no lo habíamos imaginado antes. La aniquilación de la interacción social directa, el decrecimiento de las actividades presenciales en universidades, en escuelas, todo esto son como peligros de desmovilización que podrían abundar en un estado todavía más controlador y represivo de acuerdo a los intereses de los grandes poderosos. Bueno, hasta ahí llega mi presentación. Más o menos cumplí con los 20 minutos.